Salam aleikum, aleikum y salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro tema sumamente interesante: cómo invocar y pactar con un muerto. Este tema lo traigo a colación porque algunos suscriptores me han pedido que hable sobre esto específicamente para aclarar dudas. Porque en la práctica del palo, en la práctica de la santería, en la práctica de la 21 división, en la práctica del vudú haitiano y otras prácticas mágico-religiosas, específicamente del Brasil, pues se trabaja de una forma bien distinta con el muerto, con el espíritu, porque muerto lo que significa básicamente es un espíritu desencarnado. Cuando hablo de desencarnado es que dejó su cuerpo físico, una persona fallecida que deja su materia y se queda en espíritu. Pero hay personas que fallecen y de acuerdo a su nivel de evolución espiritual, vamos a ver si ese espíritu se queda en el plano material o va a planos elevados a nivel astral. Eso va a depender mucho de su evolución y progreso como espíritu. ¿Cuáles son los espíritus que usualmente el Tata Inquisimalongo, sea de la vertiente Monte, Mayombe, Quimbiza, trabaja? Son espíritus desencarnados que todavía están apegados al plano material, o espíritus desencarnados que están haciendo un trabajo espiritual en el plano material. No crea que todos los espíritus que están alrededor de nosotros están desorientados, que no saben dónde están. Hay espíritus que tienen conciencia de dónde están, que están claros qué labor están haciendo en el plano material, porque los espíritus ayudan a los vivos en el plano material. Pero eso es otro tema. No quiero desviarme porque quiero entrar a las definiciones básicas del muerto. Vuelvo y repito, el muerto es un espíritu desencarnado, o sea, una persona que está en materia, que está viva, fallece, deja su cuerpo físico y se queda como espíritu. Y vuelvo y repito para que lo tengan claro, el espíritu va a estar en el plano material, va a depender de su evolución espiritual. Porque si es un espíritu, como he hablado, que tiene evolución y progreso, pues no va a estar apegado al plano material, porque sabe que hay otras realidades espirituales, hay otros planos astrales. Y esos planos astrales están clasificados por niveles vibratorios energéticos. Si usted no vibra para aplicárselo acá en cristiano, si usted no vibra en cierto nivel energético, no puede ir a planos elevados. Todo es un proceso, todos son niveles. Que eso pues, yo he hablado en muchos videos sobre el aspecto de los planos astrales, pero quiero enfatizar en los espíritus que nos rodean, los espíritus que están todavía apegados al plano material. El Tata Inquisimalongo, depende si es Mayombe, Quimbiza, Palomonte, ellos tratan de invocar a este tipo de espíritu. Este espíritu va, si ellos lo contactan, lo van a establecer una conversación. Específicamente si el Tata Inquisimalonga es una mediunidad, es una persona
que tiene una metodología, porque para poder contactar ese espíritu, hablar con él y llegar a un estado de convencimiento que quiera trabajar con él. Entonces, luego yo voy a hablar de otros aspectos que se diferencian de lo que es el vudú, la 21 división. Es que principalmente los espíritus que se pueden conseguir en este plano material son espíritus que están desorientados, espíritus que murieron de una forma inesperada y están en ese conflicto, si estoy vivo, estoy muerto. Espíritus que se pegaron al plano material por venganza, que están también porque personas, como decía la alcaldesa, endurecidas, que se apegaron a su riqueza o bienes materiales. Cada espíritu tiene sus circunstancias particulares en las cuales hay que entender y comprender por qué los espíritus se apegan a este plano material, y eso va a depender mucho en la búsqueda de estas entidades espirituales que están todavía pegados en el intermundo. El intermundo, para los que no saben, este concepto lo utilizan los espiritistas brasileños y las escuelas espíritas, es la colindancia entre el mundo material y el mundo espiritual. Un aspecto esencial en todo este tema, y voy a hablar desde el punto de vista, mi opinión personal, no tiene que ser la de otros religiosos, de acuerdo a las prácticas mágico-religiosas que usted ejerza. La realidad es que los espíritus están en todos lados. Ahora mismo yo estoy hablando y hay presencias espirituales aquí. O si yo voy a la calle, a un parque deportivo, a un centro comercial, en cualquier lugar donde usted camine o se desplace, hay espíritus. Hasta en la carretera. O sea, hay espíritus en la carretera, hay espíritus en el monte, hay espíritus en todos lados. Ok. El problema que hay es, para uno trabajar con esos espíritus, uno tiene que tener una capacidad. Y cuando hablo de capacidad, usted tiene que ser una mediunidad. Claro, preciso, lo que yo le estoy diciendo aquí. Si usted no tiene la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, específicamente con un muerto, pues bien difícil que usted pueda establecer algún tipo de colaboración con ese espíritu. Porque primero, ¿cómo usted lo va a entender? ¿Cómo lo va a comprender? ¿Cómo usted va a plantearle las ideas a ese espíritu que usted contactó? Vamos a creer que usted va a un parque pasivo y se topa con un espíritu y usted quiere trabajar con ese espíritu. Si usted no es mediunidad, usted no puede escuchar al muerto, usted no puede sentir al muerto, usted no puede establecer algún tipo de comunicación con él. Es cuesta arriba que ese espíritu trabaje con usted. Primero, porque la gran mayoría de los espíritus que están en este plano material están desorientados. Hay espíritus desencarnados que tienen un nivel de elevación espiritual que vienen porque tienen que pagar la deuda kármica. Y una de las formas de pagar la deuda kármica es a ayudar a personas encarnadas. Eso no te lo va a decir ningún practicante del palo, del vudú, ni nada de esto, porque ellos no conocen la estructura, cómo trabaja el mundo espiritual.
Hay espíritus que vienen a colaborar con los encarnados, a ayudarlos. Y a través de esa colaboración, esos espíritus se pueden elevar a planos astrales elevados. Claro, preciso, sin cuentos chinos, ni hablar el mal de Calunga y todo este tipo de confusión, porque la gente hay que hablarle en arroz y habichuela. No, yo no voy a meter a la gente en una explicación complicada. Ni cómo los kikongos veían, porque la realidad es que yo te estoy hablando de mi experiencia personal, yo te estoy hablando de la experiencia de otras personas sobre cómo trabajar con el mundo espiritual. Y la realidad es que hay muertos por todos lados. Hay espíritus, o le puedes llamar muerto espíritu, a mí eso no, para mí no tiene ningún tipo de consecuencia. La cuestión es, cuando hablamos de contactar un espíritu, o sea, la única forma que nosotros podemos contactar un espíritu, o sea, en el sentido es que ese espíritu quiera, o sea, hay dos, que quiera interactuar conmigo, quiera hablar conmigo, o que yo lo invito a conversar, o sea, lo invoco. La invocación es sumamente fundamental. Entonces, cuando uno invoca, uno tiene que establecer de antemano con qué tipo de espíritu tú te quieres comunicar. Cuando yo invoco a un espíritu, yo tengo que pedir protección espiritual de Dios Todopoderoso, de los espíritus guías, de los espíritus protectores, de mi cuadro espiritual, porque no todos los espíritus que están en el plano material son buenos, bondadosos, quieren ayudarte. Mucho cuidado. Yo conozco personas que han terminado en el manicomio porque se han puesto a contactar cuanto espíritu se aparece en un toque de cajón de muertos, en cualquier reunión espiritista. Cuidado, usted no le puede dar materia a todo tipo de espíritu, porque eso puede atraer consecuencias. Y hay personas que no tienen su materia preparada para poder trabajar con espíritus fuertes, espíritus retantes. Entonces, ¿qué pasa? El problema que ha pasado en las escuelas espíritas de Puerto Rico, y sé que ha pasado en otros lugares porque he conocido espiritistas colombianos, de Bolivia y de Argentina, y me han dicho algo bien claro. Las escuelas espíritas, específicamente las que enseñan el pensamiento de Allan Kardec, se dedican más a la educación, a la enseñanza, pero no hay talleres que enseñen a las personas a cómo trabajar con su mediunidad. Eso yo lo vi desde los años 90, que se descuidaron en la parte práctica. Porque es importante que la mediunidad tenga conocimientos, pero es importante la parte práctica, cómo contactar con un espíritu, saber si es un espíritu bueno y benévolo, si es un espíritu endurecido de corazón, todos esos detalles, todo ese conocimiento debe tenerlo la mediunidad de qué espíritu contactar y qué espíritu no contactar. Aquí es que se trata la cuestión. Aquí yo he visto personas que trabajan en la obra espiritual que son bien descuidados en eso. Ellos que pasan materia a todo lo que aparece en una reunión espiritual, y eso es sumamente peligroso. Te puede afectar a nivel psíquico, puede afectar tus estados anímicos. Tú no le puedes dar materia a todo tipo de espíritu. Si usted establece una conexión con un espíritu que está en una profunda tristeza y usted le da materia a ese espíritu, ¿qué va a pasar? Usted no le extrañe que empiece a desarrollar sentimientos de tristeza,
de angustia, de dolor, porque usted pasó a materia un espíritu que estaba perturbado, un espíritu que estaba en sufrimiento, estaba en dolor, y eso es lo que usted va a experimentar en su materia y en todo su ser, porque usted estableció un anclaje con un espíritu que en vez de ayudarlo, lo que va a ser un problema para usted. Pero eso no te lo hablan los paleros de las redes ni los espiritistas. Y por eso es que hay mucha gente que está enredada, que está confundida, porque se ponen como dicen en Puerto Rico, a invocar a tutiplén los espíritus que aparecen por ahí. Un suscriptor me escribe lo siguiente y yo quiero clarificar con ustedes esta pregunta porque es fundamental. El suscriptor me dijo: Tata, ¿los espíritus se venden? Me preguntó eso, si los espíritus se venden. Y yo le dije: si usted tiene la capacidad, usted tiene la capacidad de hablar con los espíritus, o sea, usted es mediunidad. Usted tiene la capacidad de contactar cualquier tipo de espíritu. O sea, establecer alguna conexión con los espíritus. Y establecer si usted quiere trabajar con ese espíritu o no. Y si el espíritu está dispuesto a trabajar con usted. Eso es que yo me ve, como usted escucha por ahí, que mi muerto es mi esclavo. Esos son gente. Usted no puede encadenar ningún espíritu. Ningún espíritu. Usted puede manipular un espíritu que esté con usted. Y básicamente porque ese espíritu está confundido. Eso es como de humano a humano. Hay personas que pueden engañar a un encarnado. Tratar de manipularlo. La manipulación, eso es pan de cada día. Usted lo ve en muchos escenarios. Y eso no es distinto a que un encarnado trate de manipular un espíritu desencarnado. Pero para usted poder comunicarse con ese espíritu, usted tiene que ser mediunidad. Poder escucharlo, sentirlo y en algunos casos verlo, porque los espíritus no se materializan así porque sí. Esto va a contestar otra segunda pregunta que me hizo un suscriptor. Mira, los espíritus se pueden materializar, que usted los pueda ver físicamente, si utiliza la energía vital suya, o sea, la materia suya, la energía vital suya, para poder proyectarse. Eso es fundamental. Eso, de las hermanas Fox hasta el espiritismo clásico europeo, eso es así. Los espíritus se manifiestan a través el cuerpo energético del vidente o de la mediunidad. Y en segunda forma, como un espíritu se puede materializar, es que ese espíritu se conecte a algún anclaje energético de este plano material. El lugar puede tener unas propiedades geomagnéticas, pueden haber campos electromagnéticos libres. Donde hay actividad electromagnética son lugares fértiles para que los espíritus se puedan manifestar. Y específicamente los investigadores paranormales, cuando van a visitar lugares, se dan de cuenta específicamente que ese lugar tiene una actividad electromagnética o como dicen los investigadores, un aspecto de aberración electromagnética que facilita que los espíritus puedan materializarse y puedan ser visibles. Esas son las dos formas. A través que utilice su energía vital para que ese espíritu pueda materializarse y hacerse visible, o a través de que ese espíritu se ancle en alguna de las energías
que hay en el plano material para él poder proyectarse. Esas son las dos que hay. ¿Qué entidades espirituales no necesitan básicamente agarrarse de energías de este plano material? Son las entidades del bajo umbral. Esas entidades del bajo umbral tienen su propia energía porque son seres puramente espirituales. Nunca tuvieron cuerpo físico. O sea, porque los paleros hablan de muertos, pero hay en el mundo espiritual hay espíritus desencarnados que tenían cuerpo físico y lo dejaron a través de la desencarnación. Y hay espíritus que Dios los creó que no tienen ninguna corporeidad, no tienen ningún cuerpo físico. Ese tipo de entidades, hay una variedad de entidades espirituales que muchos de nosotros ni conocemos. Porque en el mundo espiritual, en el mundo básicamente astral, hay una variedad de entidades espirituales. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con espíritus desencarnados, que personas que fallecieron y su espíritu se quedó en el plano material, y con eso nosotros trabajamos. Pero ahí entidades espirituales que nunca han tenido corporeidad. Y usted no le puede decir a Dios cómo Él puede crear las cosas. Dios crea las cosas como Él le dé la santa gana. Hay paleros que quieren establecer cómo va a trabajar el mundo astral. Usted no sabe un pepinangol del mundo astral. El mundo astral lo creó Dios Todopoderoso en Zambi, y así es que se trabajan las cosas. Todas las culturas, todas las tradiciones trataron de explicar lo que es el mundo astral desde su perspectiva. Por eso, porque la versión Bakongo no necesariamente tiene toda la veracidad. Hay cosas que dentro de las limitaciones culturales y de información, pues ellos explicaron lo que estaba a su alcance. Eso hay que entenderlo. ¿Entiende? Y entonces ellos explican el mundo astral de una forma distinta a que lo puedan explicar los chinos, los hindúes y otras culturas. Eso usted tiene que tenerlo claro. Pero la realidad, yo aparto de mi experimentación con el mundo astral. Y de eso es que yo hablo aquí en este video. Es importante lo que yo estoy hablando aquí para que usted tenga comprensión de lo que realmente es el mundo astral. El mundo astral está en interacción continuamente con el mundo material. Y hay lo que le llaman en el intermundo, hay una colindancia en la cual usted va a encontrar espíritus de mayor elevación espiritual, como de espíritus del bajo astral. Más nos topamos con espíritus del bajo astral y todo tipo de espíritus. Un suscriptor, esto yo lo toqué en un video y lo vuelvo a explicar. Ánima sola. Ánima sola, lo que describe básicamente es un tipo de espíritu que acá en mi interpretación nosotros le llamamos almas frágiles. Son espíritus que están en una continua angustia, tristeza. Son espíritus introvertidos, no extrovertidos. Cuando hablo de introvertidos, son espíritus que están fijados en ellos mismos, no están. Entonces, cuando usted habla de ánima sola, estamos hablando de espíritus frágiles. Pero también lo hablan como de almas
que están en el purgatorio. Y purgar, pues, si usted no lo sabe, purgar penas, purgar, pagar, como llaman, los católicos, son almas que tienen que pagar una penitencia para poder, poder subir al plano, al cielo, vamos a decir así, dentro de la perspectiva católica. Hay espíritus que por su nivel de angustia, tristeza, su nivel de perturbación, no te pueden ayudar a ti. Así que usted no trate de invocar o tratar de pactar con espíritus que están en ese estado de tristeza, de angustia, porque ese espíritu no se puede ayudar a sí mismo, menos te va a ayudar a ti. Entonces la gente, el ánima sola, un espíritu que está, no, que es un espíritu que está pagando una penitencia en la tradición católica. Y entonces, pues aquí han hecho varias interpretaciones de eso, pero no, lo que quiero decir es que no es una sola ánima sola. Y lo que lo dice ánima sola, un alma sola, una persona sola. Vamos a decir la palabra correcta, un espíritu que está completamente solo. Que nosotros usualmente, un espiritista famoso de Mayagüez, de la Escuela Recinto, le habló de almas frágiles. Yo me he contactado con monjas que usted dice, pues mira, las monjas tendrán algún tipo de elevación espiritual porque le dedicaron su vida a Dios. No necesariamente. Hay sacerdotes, hay monjas que están sumamente perturbados, que viven en una profunda tristeza a nivel del mundo astral por las circunstancias que ellos vivieron en materia. O sea, no toda monja, no todo cura, no todo madama, no todo indio, no todo cualquier espíritu que aparezca está en condiciones de ayudarle a usted. Porque sus estados anímicos, primero ese espíritu puede estar en un estado de confusión, en un estado de angustia, porque todavía está lidiando con unos incidentes, unas situaciones de su vida material. Porque la gente cree, uno de los errores graves que mi papá se metió en la cabeza de él, es que la muerte es una liberación. La muerte no es una liberación. La muerte es un paso a otro estado de existencia. Y mi papá siempre decía eso, que la muerte era una liberación. La muerte no es liberación para nada. Eso lo dicen personas que están en estado de depresión. Y ahí es que viene la cantidad de gente que se tratan de privar la vida porque creen que la muerte es una liberación. Si tú tienes problemas en el plano material, si tú te quitas la vida, lo vas a tener en el plano espiritual. Eso no cambia en nada. La única diferencia es que cuando usted tenía sus problemáticas estaba en cuerpo físico, y al usted irse para el otro plano, pues que usted decidió no continuar, pues va a seguir con el mismo problema porque usted no, esas situaciones no resueltas. Entonces usted va a estar ahí con esos, va a estar con esa problemática. Una cantidad de gente que aparece en las comunicaciones que uno tiene, que se han privado de la vida. Algunos se han dado de cuenta que fui bobo, fui estúpido. No me di de cuenta de que, que con quitarme la vida yo no resuelvo un problema. Por ejemplo, personas que se quitaron la vida por deudas. Se conocí casos así. Y obviamente no va a venir un cobrador, un emplazador a cobrarte
las deudas que tú tienes, porque tú no estás en materia, tú estás en espíritu. Pero realmente estás pagando un costo bien alto cuando tú tienes recursos de declararte en quiebra. O sea, hay muchas alternativas, o sea, quitarse la vida para tratar de, porque no puedes pagar una deuda, pues hay alternativas legales como la quiebra, que usted puede acogerse y puede tratar de reformar su situación financiera. No tiene que recurrir a una decisión tan extrema como privarse de la vida, pero esa es la realidad. Contestando otra pregunta, todas estas preguntas están relacionadas con el tema. Un suscriptor me pregunta, Tata, ¿se puede comprar un muerto? Mira, en el palo, usted no tiene que comprar ningún muerto. Ninguno en lo absoluto. No, aquí no hay que comprar muertos ninguno. Los muertos están al garete, los muertos están alrededor de cada uno de nosotros. Es cuestión de invocarlos, pactarlos, pactar con ellos y fundamentarlos en una prenda. Punto. Son los tres pasos en el Tata Enquisimalongo cuando uno va a contactar a un muerto y saber qué tipo de espíritu yo voy a contactar para fundamentarlo. No es cualquier espíritu. Eso lo hemos hablado en otros videos, pero quiero hablar de esto porque la pregunta viene porque en el contexto de la 21 división, en el contexto del vudú haitiano, se compran los espíritus. La explicación desde mi punto de vista, mi opinión, no tiene que ser la opinión de los practicantes de la 21 división, ni tampoco de los practicantes del vudú. Los espíritus no es necesario hablar con alguien para que te venda un espíritu. A no ser que usted, la única razón que yo veo para que usted pueda comprar un espíritu, o sea, es que usted no sea mediunidad. Y dependa de una persona que lo invoque, haga un pacto con él y entonces esta persona te transfiera ese muerto para que usted pueda trabajar con él. Pero ya ese muerto sabe lo que va a hacer porque ya la persona que lo contactó, que le invocó y que llegó a un acuerdo con ese muerto, pues ya cuando se lo entregó a usted, ya ese muerto viene con unas instrucciones, con algo específico y que él está libre y voluntariamente ahí y la persona pues se lo lleva. Pero si usted es mediunidad, usted es una persona que conoce, tiene los tratados para invocar, tiene los tratados para cómo pactar con un espíritu y el tratado también de cómo fundamentarlo. En una prenda, estoy hablando en el palo. Pues entonces, usted no tiene que comprar ningún muerto. Si hay muertos por todos lados. En el lugar que menos espíritus hay, porque usted ve, tatas, que la ignorancia es atrevida, donde hay más muertos fuera del cementerio que adentro del cementerio. Entonces Mayomberos, lamentablemente, como tiene un concepto bien limitado de lo que es el mundo astral, pues ellos se creen que el único sitio que ellos pueden buscar en espíritus es en un cementerio y están equivocados. En cualquier lugar de este plano material hay espíritus, pero no se invoca, no se llama a todo tipo de espíritu. Usted tiene que tener un conocimiento para el manejo de un espíritu desencarnado. O sea, usted tiene que saber qué tipo de espíritu se le puede presentar a usted y cuáles usted puede contactar y cuáles no puede contactar. Y si usted no tiene ese conocimiento, usted puede llevarse un espíritu para su casa que le puede crear un sinnúmero de problemas.
Por lo tanto, esto es una cuestión de que antes de ponerse a invocar espíritus por ahí, usted tiene que tener un conocimiento básico y tener la ayuda de una persona que sea mediunidad, que tiene ya la experiencia de contactar entidades espirituales. Porque si usted no tiene ese conocimiento, usted se puede meter en serios problemas. Puede buscarse una inducción espiritual, puede buscarse una opresión espiritual, o se puede buscar una subyugación espiritual, o sea, una posesión espiritual. No estoy hablando de posesiones demoníacas, estoy hablando de una posesión de un espíritu desencarnado que tiene intenciones malvadas, negativas hacia usted. Así que usted tiene que, antes de ponerse a prender vela y poner copa y invocar, usted tiene que, como hice yo casi un montón de años, estudiar y formarme para poder trabajar esto con precaución y evitar problemas posteriores. En el palo nosotros no, si usted va a ver qué ha pasado, y hay personas que han tenido consecuencias sobre eso. Una de las cosas que yo he visto en el palo es que hay tatas en Quisimalongo, paleros, ganguleros, que te venden un muerto fundamentado en un caldero. Y las personas, por la obsesión de que quieren tener una prenda, pues vienen y contactan a estas personas, le pagan 800, 1000 y pico de pesos, depende lo que cobre ese palero. Y entonces la persona se lleva el muerto y se cree que eso es una maceta con plantas, con algo decorativo. Y usted se ha llevado un espíritu, una energía activa, que usted tiene que atender esa espiritualidad que vive en ese fundamento. Usted no sabe de dónde rayo sacó esa espiritualidad, de qué cementerio, de qué lugar, usted no sabe. Entonces, usted le pagó 1000 y pico de pesos a ese gangulero para que le diera esa prenda. Y entonces ese muerto empieza a traer problemas. Entonces resulta ser como un caso que porque también te la regalan. Por ejemplo, si hay un enfumbe, porque hay que explicar esto del enfumbe, pero voy a hablar de espíritu. Yo tuve un caso donde el Tata en Quisimalongo o el palero le regaló un muerto fundamentado en un caldero a una persona que yo he tenido conversaciones con ella, que es una persona muy, muy buena, que tiene su entendimiento espiritual, pero la ansiedad, la desesperación no lleva a buenas cosas. Él se lleva ese muerto para su casa y resulta ser que era una persona que tenía el espíritu que vivía en ese fundamento, era una persona que en materia era un paciente mental. Y era un paciente mental de estos que nosotros hablábamos agresivo. Pues si en materia era agresivo, en lo espiritual es más peligroso todavía, porque si esa entidad empieza a influir sobre usted, puede tomar una posesión involuntaria de usted. Eso expande cada día. En el palo se ve constantemente esto, y en las reuniones espiritistas también, porque hay posesiones voluntarias y posesiones involuntarias. Pero aquí se da una posesión involuntaria. Este espíritu se le trepa a la materia a esa persona y puede poner en peligro a encarnado. Porque ese espíritu se vuelve loco, puede agarrar un machete, puede agarrar cualquier cosa
y hacer daño físico a personas. Por lo tanto, en este caso, pues montó un loco, como le llaman en la calle, un espíritu que en su materia, cuando estaba en cuerpo, adolecía sus facultades mentales. ¿Y qué tuvo que hacer? El muchacho tuvo que darle camino a ese muerto. Y eso tuvo unas consecuencias a nivel de hasta perdió su trabajo. Eso trae otras secuelas, trae otras consecuencias. Él tuvo que darle camino a ese muerto para poder lidiar con la situación. Por eso es que usted no puede llevarse, porque viene usted está desesperado por tener un fundamento, viene la persona y viene esta persona, te da un caldero con una espiritualidad y cuando usted viene a ver, está metido en tremendo problema. Otro caso, voy a hablarle de otro caso, otro ejemplo. Esto es una yayankisi que le regala a una dama una prenda, un fundamento, un muerto montado. Ellos, eso le llaman un muerto montado. Que cigarro de prenda. No voy a hablar de ese tipo de cosas, que cigarro de prenda, que sí. No, un muerto montado en un caldero. Un espíritu que ella tenía que atender. Pero resulta ser que el espíritu que vivía en ese caldero era un espíritu que cuando estaba en materia era un hombre celoso. Y entonces él privó de su vida a su pareja por un arranque de celo y él también él se quitó la vida también. Imagínense qué pedigrí tenía ese muerto de fundamento o ese muerto del caldero espiritual. Pues la cuestión fue la siguiente. Ella se llevó ese espíritu y a sus parejas empezaban a pasarle cosas. La primera pareja que tuvo, estoy hablando, cuando digo la primera pareja, estoy hablando de la primera pareja en el momento que ya tenía ese fundamento. La primera, el primer compañero que ella tuvo, el primer día que la visitó, saliendo de la casa, se partió una pierna. Entonces, como él sabía que ella practicaba palo, pues eso fue razón suficiente para romper la relación. Entonces, otra segunda pareja, empezó a establecer una relación con ella y pasó otra cosa bien similar. Saliendo de la casa en su automóvil, después que dobló la curva de salir de la casa de la doñita, de la practicante de palo, pues tuvo un accidente en el cual se lastimó el cuello y obviamente como él sabía que ya practicaba, él atribuía ese accidente a la mala vibra que había en la casa. Y así sucesivamente hasta un tercer incidente con otro varón, que empezó a sentir, estaba en la sala con la doñita y empezó a sentir dolores en el estómago, tan fuertes, dolores crónicos que nunca en su vida él había sentido, porque él decía que no tenía ningún problema a nivel estomacal ni nada por el estilo. Y una cosa de que un dolor tan desesperante que él decidió irse de la casa. Y él le dijo, en tu casa hay una energía negativa. Todos le decían lo mismo. Y ahí termina la relación. ¿Y por qué era? Por el muerto que ella había traído allí, que era un muerto celoso, y empieza a crearle problemas a todos los jevos o las parejas que ella tenía. Eso quiere decir que ese espíritu hay que darle
camino inmediatamente porque pueden haber consecuencias mayores. Y usted sabe, cuando yo hablo de consecuencias mayores, que la persona se puede ir a Plaza Lirio o se puede ir a Campo Finda. Entonces esto contesta a otra pregunta que hizo un suscriptor. Si los espíritus, puede haber espíritus vengativos. Claro que sí, aquí tú ves un ejemplo. Básicamente, aquí es básicamente que era un espíritu de una persona celosa, sino que también hay espíritus que quieren tomar la justicia en sus manos. Esto pasó con un muchacho que no era muy bueno. Lamentablemente, pues, él tuvo que ver con la muerte de un chamaco. Él cayó, lo juzgaron, pero cayó en una probatoria. Pero, ¿qué pasa? El muchacho, el cual pues se cogió la probatoria, que falleció, pues el muchacho se le aparecía por la noche, diciendo que tú me la vas a pagar, tú me la vas a pagar. Eso es lo único que le decía ese espíritu a ese muchacho, tú me la vas a pagar. El tipo se cogió una probatoria y si tú tienes buenos abogados, gente que te defiende, pues no te coge 99 años, te coge una probatoria y a Dios que reparta suerte. Pero el problema aquí es que ese espíritu, porque hay espíritus vengativos, hay espíritus que te van a cobrar una deuda, y más si tú, cuando ellos estaban en materia, tú le privaste de la vida. Pues eso pasó pues ese muerto empezó a perturbarlo de tal forma. Por la noche no podía dormir, se levantaba a las 3 de la mañana. Cuando estaba en el carro sentía la presencia de él. O sea, ese espíritu lo quería volver loco. Punto. O sea, llevarlo a una locura. Entonces va donde mí, me pregunta, me consulta esta situación. Yo le dije, mire, mi hermano, si usted tuvo que ver alguna situación con este señor que pues le privaron la vida de forma violenta, usted tiene que ir a una reunión espiritista y que una mediunidad de causa lo pase en materia y poder lidiar con ese espíritu para que lo deje a usted tranquilo. Que si es que se trabaja esas cosas. Porque el problema aquí es que usted se cogió una deuda kármica. Hay paleros que no creen en el karma. Pero el que dice que no cree en el karma no cree en la ley de causa y efecto. En la ley de la atracción. Si usted hace mal, usted atrae mal a su vida. Eso es elemental, mi querido Watson. O sea, usted está trayendo a su vida negatividad. Entonces, el muchacho, hay forma de trabajar con este espíritu, teniendo una comunicación espiritual con él, junto con una mediunidad, y lograr que ese espíritu logre lograr un estado de convencimiento con ese espíritu para que lo deje usted tranquilo y enfocar. La conversación tiene que estar enfocado en el perdón y que la persona involucrada esté arrepentida del error que cometió y ese espíritu puede interpretar eso. Y va a depender si si no es un espíritu muy endurecido, porque si es un espíritu, entonces pues hay que ir básicamente en el espiritismo kardeciano lo que se hace, o en la obra espiritual, se hace una reunión para confrontar ese espíritu y hacerle saber
que el rencor, el coraje no te lleva a ningún lado. Te va a dejar atado al plano material. Porque este espíritu está atado al plano material por una venganza. Entonces los chamacos en la calle se ponen a hacer cosas y no saben. Y si se ponen a hacer este tipo de cosas, eso tiene consecuencias, mi hermano. Y eso está probado. Los espiritistas brasileños han investigado en las favelas este tipo de cosas y hay espíritus vengativos. Esa es la realidad. ¿Y por qué son vengativos? Son espíritus que se quedaron atados al plano material con coraje, con resentimiento hacia las personas que le hicieron daño. Y eso no se borra de la noche a la mañana, eso es un proceso. Cada caso tiene sus particularidades. La forma para poder tratar de que ese espíritu deje de estar, o sea, básicamente esto se le llama opresión espiritual. Para evitar que ese espíritu siga torturando espiritualmente a esta persona, hay que entrar a dialogar con este espíritu y convencerlo de que no va a conseguir nada, que se va a vengar de él, pero realmente eso no te va a llevar a ningún lado. O sea, hay que entrar en un estado de convencimiento con ese espíritu vengativo. Y eso no es fácil, no todo el mundo puede hacer ese tipo de trabajo. Hay trabajo en el mundo espiritual bien complejo. La gente cree que eso es facilito, no es facilito. Mira, esto aquí tocamos el tema y volvemos a traer en cuanto a los espíritus enviados. Vamos a empezar por ahí. Vino una persona, le pagó a un palero, a un brujo de la 21 división, a un buduista. Te envía un espíritu oscuro, típicamente como le llaman los paleros. Ese espíritu oscuro puede llegar a su materia, pero hay que hablar unas cosas claras. Si usted tiene un cuadro espiritual, usted tiene espíritus guía, espíritus protectores, ellos pueden establecer un círculo de protección con usted y lo pueden proteger de ese muerto oscuro. La gente cree que todo muerto oscuro que te tiran, tú estás vulnerable, no necesariamente. Si la persona es escéptica, no cree ni en la luz eléctrica y pone duda a la existencia del mundo espiritual, eso es carne de cañón para los brujos. Los brujos van a jugar con él como le gusta y gana le dé. ¿Por qué? Porque tú eres un escéptico, tú no tomas ninguna medida de protección espiritual y entonces pues lamentablemente van a jugar contigo. Esa es la realidad. Así que si usted tiene su cuadro de protección, unos espíritus que la acompañan, pues usted no puede irse en un ataque de pánico porque no tiene protección. También están resguardos espirituales. Y hay otras formas de usted protegerse energéticamente de todo tipo de espíritu, porque nosotros estamos vulnerables a cualquier entidad espiritual que venga y quiera fastidiarnos la existencia. Eso es una realidad. No hay infalibilidad en el mundo espiritual. Que tú eres infalible. O sea, que no hay ningún espíritu que te toque. Lo que tú tienes si tú tienes una buena protección espiritual, tú tienes seres que, en el caso de los Tatenquisimalongos, ellos tienen más de 5, 6, 7 espíritus que protegen al Tatenquisimalongo. Y gente que tiene evidencia lo pueden ver. ¿Entiendes? Entonces, pues uno tiene que protegerse. Si puede utilizar resguardo. Y resguardo, o la característica, una persona me dijo, Tata, ¿qué tipo de resguardo o de protección yo puedo utilizar? Usted tiene que utilizar resguardo o protecciones
que tengan energía de alta vibración energética, que repelan entidades del bajo astral, que son energías sutiles, que son energías de baja vibración energética. O sea, para repeler un mal, usted tiene que utilizar una energía superior a la energía de ese mal. Así es como se lo explico a usted. O sea, para uno revocar el mal en sus manifestaciones, sea por un trabajo de brujería, sea por un espíritu que te enviaron, usted tiene que utilizar una carga, una energía de alta vibración energética que repele esa energía de baja vibración. Esa es la realidad. Eso es hablando desde el punto de vista energético. Algunos practicantes del palo, por ejemplo, vino un señor que habló conmigo de que le habían dado un resguardo y lo que tenía era hueso muerto y cosas así. Eso no te va a resolver nada. Eso es energía, todo lo contrario. Eso es lo que va a traer más al muerto. Energía de baja vibración energética. Tú echas tierra, tú le haces una protección a una persona de tierra al cementerio. Eso no ayuda. Tú estás trabajando para la misma entidad que te quiere hacer daño. Porque estás metiendo energía de baja vibración energética. Ningún material degenerativo del plano material te puede proteger de ataques espirituales. Tiene que ser materiales de alta vibración energética. Que el Tata haga un resguardo, una protección, que meta ciertos materiales, que obviamente no vamos a dar los secretos aquí, para uno protegerse. Hay cosas que yo te puedo decir, como he hablado de la turmalina negra, el cuarzo citrino, hay piedras, y hay distintos tipos de piedras que tienen distintos tipos de energía que pueden bloquear ese tipo de energía. Materiales de alta vibración energética, para hacer un resguardo, un macuto, como ustedes quieran llamar. Porque si le hacen un macuto con tierra de cementerio, con polvo de muerto y 20 cosas de esas, pues usted, más que protegerlo, lo que va a hacer es atraer más al muerto para usted. Esa es la realidad. Este tema lo hemos hablado muchísimas veces. Otra pregunta que hace un suscriptor, ya yo le he contestado en muchos videos, pero hay que volver a tomar la cosa. En Fumbi, usualmente, cuando ellos hablan de Fumbi, hablan de un espíritu que se mete en un fundamento y hay una representación, sea de una carabela, huesos de ese muerto, y que está en ese fundamento. La realidad es que un espíritu puede vivir en cualquier recipiente mágico. Y no hay que profanar tumbas ni hacer nada de eso. Eso es ilegal en Puerto Rico. Totalmente ilegal. Usted no puede coger. Y entonces la idea boba de mucha gente cree que porque yo me llevo los huesos, ahí va a estar el espíritu. Error. Si usted no invocó ese espíritu y usted se lleva algo que el espíritu no le ha dado consentimiento, usted se mete en tremendo problema. Me acuerdo de este caso. Este caso es bien típico para que usted se lo meta en la mente. Aquí usted puede hacer fundamento que no tiene que utilizar osamenta humana ni nada por el estilo. ¿Entiende? Usted no tiene que utilizar nada de eso. Nada, porque un espíritu puede afincarse en un fundamento. Hay muchas formas que no lo vamos a hablar aquí, porque la gente se pone a inventar. Pero mire, esto, escuche bien, tome conciencia de lo que yo voy a hablar. Esta persona
se llevó algo del cementerio que él no tenía que llevarse. Y él se creía porque que él se llevó eso, pues ya el muerto estaba ahí. Y la realidad es que él se llevó eso sin el consentimiento, el permiso. O sea, él no invocó esa entidad que vivía en esa materia. Él se la llevó del campo Finda para su casa y montó un fundamento. Mire, mi hermano, por la noche, esa misma noche que él, la primera noche que estaban esas, lo que él recogió en el campo Finda, en cementerio, campo Finda, cementerio, Plaza Lidio, ese muerto se apareció 3 días. Como era un chamaco, el espíritu que él se había llevado era de un chamaco del caserío. El chamaco en materia era un chamaco de los guapetones de barrio, que hablaban sucio. Entonces, los que aquí en Puerto Rico saben, el tipo son personajes que existen en todos los caseríos en Puerto Rico. Pues ese espíritu fue el que se llevó. Mire, mi hermano, 3 días de que empezó esa entidad espiritual, empezó a moverle la cama, empezó a hacer cosas psicokinésicas. Cuando hablo de psicokinésicas, movimientos a nivel, movimientos energéticos, que no tenía control, empezaban a moverse las cosas. Y en el sueño, el espíritu que él se había llevado empezó a insultarlo, le dijo de las palabras más soeces que tú te puedes imaginar. Y le dijo, devuélveme a donde yo estaba, canto, y hijo de la... No voy a decir más nada. Y 3 días de tortura china que le hizo ese muerto a esa persona. Él me llamó, esta persona me llamó desesperado y yo dije, tú cometiste una gran estupidez. Tú no puedes llevarte una entidad espiritual sin su consentimiento, sin su permiso. Tú te llevaste un problema y serio. Si eres la malandro en el plano material, sigues siendo malandro en el mundo espiritual. Eso no va a cambiar nada. Ya le dije, tienes que devolver todo y tenías que hacer unos atributos, unas cosas a ese muerto para que se esté tranquilo y tuvo que devolver todo para atrás. Usted no puede, y eso de que si prende espiritual, eso de que si tiene quillumba, no tiene quillumba, eso es de gente de Head Start, gente de escuela prematernal, gente que está todavía en escuela infantil. Los espíritus no necesitan masa ósea para ellos estar representados. Los espíritus pueden anclarse en su materia como pueden anclarse en cualquier vórtice de energía que hay en el plano material. No sea tan imbécil. El espíritu no necesita o para que usted pueda trabajar con un espíritu, no necesita tener su esqueleto ni nada por el estilo. Eso lo hacen gente ignorante. En el pasado, que la gente tenía ese concepto que tenía que hacerlo, pero ahora no. La parapsicología, los conocimientos de investigaciones paranormales te arrojan de que hay manifestaciones espirituales que no tiene que haber nada de eso para que un muerto se manifieste. Pero hay gente que todavía, y que si prende espiritual, todo, donde hay espíritu, todo es espiritual. Déjese estar haciendo definiciones absurdas, estúpidas, que no tienen que ver nada. Usted no estudió parapsicología. Un espíritu es una energía. Punto.
Si está en quillumba o no quillumba, es un espíritu. Punto. Y hay que explicarle los conceptos básicos. ¿Por qué se llama a un espíritu desencarnado? Porque dejó su cuerpo físico. Eso te quiere decir a ti que ese espíritu se desvinculó de su materia. El espíritu que vivía en esa persona, en su materia, se desconectó. Eso te explica bien. Eso los parapsicólogos lo tienen claro. Usualmente cuando nosotros hacemos investigaciones paranormales en un cementerio, el espíritu de la persona no está dentro de la tumba, está fuera de la tumba, mirando qué usted está haciendo allí. Eso es explicación clara y sencilla, parapsicología pura. De investigaciones de fenómenos paranormales que tienen que ver con espíritus, fantasmas y estas cosas. El espíritu observa lo que tú haces. Tú estás haciendo una investigación paranormal, el espíritu todavía, esos espíritus que están todavía pegados en la tumba, son espíritus que no han aceptado, que dejaron su materia. Punto. Y entonces están vigilantes porque ya en el mismo cementerio, los mismos muertos, los mismos espíritus se comunican entre ellos y saben que hay unos charlatanes que lo que quieren es profanar tumbas, robar, y ellos ya están alertados. Y entonces lo que hacen es, ni te lo tienen muchas veces que decir, tú te llevas algo que no te lo tienes que llevar, te van a atormentar por la noche. O de una forma sutil que ni te das de cuenta, porque ha pasado así. No se tiene ni que aparecer en el sueño, empiezan a pasar cosas extrañas en tu casa, ya tú sabes que tú te llevaste algo que no te debiste llevar. Volviendo al tema, si usted es mediunidad, usted es una persona que tiene la capacidad de ver, hablar, sentir una espiritualidad, y usted tiene tiene el tratado para invocar a esos seres, tiene la capacidad de confirmar si él está de acuerdo en trabajar con usted o no. Señores, usted no tiene que pagar ni 5,000, ni 10,000, ni 3,000, porque le cobran de 2,500, 3,000, 5,000 por un muerto. Usted no tiene que, si usted sabe trabajar con la vaina, usted no tiene que pagar nada de eso. Los que los pagan, perdón, los que los pagan es porque realmente no saben los 3 pasos. Llamar, invocar y pactar. Perdón, es que estoy tosiendo mucho, pero lo importante aquí es que si usted no sabe contactar espíritus y usted no tiene sus capacidades mediúnicas desarrolladas, pues lamentablemente usted va a caer en la trampa que va a tener que pagar por un muerto montado. Porque ahora la moda es, no te dan una enganga, te dan un muerto montado en un caldero. Pero si usted no sabe trabajar con espíritus fundamentados, usted va a tener serios problemas. Y eso es lo que está pasando. Entonces vienen y me llaman. Tata, me entregaron tal cosa. Tú conoces el muerto que vive ahí. Tú conoces la historia de ese enfumbi que lo sacaron del cementerio. Su caída. Porque en las ramas espirituales, porque esto es otro tema. Cuando usted trabaja en una rama del palo, hay espíritus que pueden ser invocados, llamados, y no hay que ir a ningún lado y se pueden invocar y se pueden fundamentar.
Y no tienes que ir a ningún campo finda, cementerio, ni plaza lirio. Eso es en las ramas, porque ya las ramas en esta rama chamalonga, nosotros tenemos unas comisiones de espíritus y muchos de esos espíritus pueden ser fundamentados. Es cuestión de llamarlo, solicitarle esa asistencia y fundamentado de una forma segura. Y los que han tenido esa experiencia saben que ha habido buenos beneficios de eso, porque no fundamentamos a cualquier entidad espiritual. Ya son espíritus que caminan en esta corriente de las ramas chamalongas de en mi casa. Porque ya yo tengo una experiencia vasta trabajando con espíritus. No estoy conectado vía Wi-Fi todo el tiempo con los espíritus. Yo me contesto cuando sea necesario. Y por eso ha sido mi éxito. Primero, eso es importante. Si usted me dio unidad, no se obsesione con su facultad. Usted no se obsesione por la facultad que usted tiene, porque eso puede atraerle problemas. Usted no le puede dar materia cuanto muerto se aparece en un toque de cajón de muerto, una reunión espiritista. Hay personas que están sufriendo un montón de condiciones espirituales a consecuencia de estar dándole materia cuanto espíritu aparece en una reunión. Así que mi orientación, si usted está empezando a desarrollar sus capacidades mediúnicas, busque a alguien. Primero, investigue el historial de esa persona. Si esa persona lo puede orientar, lo puede instruir de cómo desarrollar su mediunidad. Que usted pueda participar en reuniones espirituales, que usted pueda ver cómo es que se trabaja la vaina. Usted puede leerse todos los mejores libros de espiritismo caldesiano de Allan Kardec y libros de mediunidad, pero si usted no tiene la parte práctica, mi hermano, ahí es que se distingue de los menores y de los grandes. Así que este video es por el momento una explicación clara, precisa. Usted no compre muertos si usted no sabe cómo manejarlos. Y más muertos que usted no sabe ni la historia de ellos y que se lo venden en un caldero. Y ahí es que vienen los problemas. Porque usted no sabe la razón de la caída de ese muerto o qué condiciones tenía. Así que mucho cuidado con las invocaciones espirituales. Y nada, gracias por apoyar este canal. Denle like a este video. El palo monte es una fuerza espiritual, pero esa fuerza espiritual es más efectiva de acuerdo a las entidades espirituales que tú trabajas. Nosotros tenemos un poder y tenemos que responsablemente, cuando movemos nuestras fuerzas espirituales para resolver situaciones, lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad del mundo. Y por eso esta casa se ha mantenido firme. Nosotros hemos podido revocar todo lo que tiran, porque nosotros, los que nos apoyan a nivel espiritual, son los seres que nos protegen de todos los ataques de los enemigos. Y los seleccionamos, les pedimos su colaboración y están al lado de nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. No tengo un muerto que lo que le va a querer más problemas que soluciones. Así que
Salam aleikum, aleikum en sala. Si tiene dudas sobre este video, puede hacer su comentario en el Word, en el área de comentarios. Y con mucho gusto voy a contestar las preguntas. Y yo espero que este video haya sido de su agrado y más que nada adquisición de conocimiento, y usted no dé ni un solo dólar para comprar un muerto montado si usted no sabe quién es. Salam aleikum, aleikum.